Sacramentos o las ordenanzas del Señor Jesucristo, y hoy vamos a empezar a hablar acerca del bautismo y qué es lo que significa el bautismo. Entonces vamos a encomendarnos a Dios antes de empezar este estudio. Padre Santo, Señor, te damos las gracias a ti, Dios bueno, Dios misericordioso, Dios justo. Gracias, Señor, por este día, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor, porque tu palabra siempre va a ser lámpara a nuestros pies, Señor. Te ruego, Señor, que me guíes, Señor, en este estudio, Señor, para que pueda predicar, Señor, conforme a tu voluntad, Señor. Ayúdanos, Señor, porque en este estudio, Señor, acerca del bautismo, Señor, a veces, Señor, se presentan algunas contradicciones y eso, Señor. Entonces dame la gracia, Señor, para que todo lo que se hable en este día, Señor, sea conforme a tu palabra, Señor. Y si desde acá, Señor, digo algo que no sea conforme a tu palabra, Señor, te ruego que lo quite de los corazones de mis hermanos, Señor, para que ellos solamente guarden tu buena palabra, Señor. Gracias, Señor, por este momento, Señor, que nos permite, Señor, escuchar tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a ir a Mateo 28, 18. Nos colocamos de pie por reverencia hacia la palabra de Dios. Dice la Escritura ahí en Mateo 28, 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Nos podemos sentar. Aunque este versículo solamente no nos habla mucho acerca del bautismo, lo he tomado porque acá es donde el Señor Jesucristo da la orden de que se debe bautizar, porque el bautismo en sí es un mandamiento. Y para empezar y hablar acerca de este mandamiento o sacramentos o ordenanzas del Señor Jesucristo, entonces el bautismo, como nos dimos cuenta acá, es un mandamiento directo que el Señor Jesucristo le está dando a su pueblo. Y como cristianos debemos de saber que tanto el bautismo como la cena del Señor son dos mandamientos que el Señor Jesucristo ordenó para que su iglesia realizara. Pero cuando nosotros nos vamos a la realidad de nuestra sociedad donde nosotros nos encontramos, y miramos acerca de estas dos ordenanzas, también encontramos muchos desacuerdos, incluso dentro de la misma iglesia cristiana, de cómo se deben hacer estas dos ordenanzas y cómo se deben aplicar estas dos ordenanzas dentro de la iglesia local, o estos dos mandatos que el Señor Jesucristo nos ha dado. Incluso algunas personas han llegado a ser tan extremistas que dicen, como el Señor Jesucristo fue bautizado en un río, entonces todos los cristianos debemos de ser también bautizados en un río. Además, también por otro lado, nosotros nos encontramos también el bautismo de la Iglesia Católica Romana, que malinterpreta el verdadero significado de lo que significa el bautismo y la cena del Señor, porque la Iglesia Católica Romana dice que estos son dos sacramentos que en sí mismo le dan gracia a las personas para ser salvas, sin necesidad de requerir de estas personas fe si ellos practican estos sacramentos. Y por estas razones es que muchos cristianos, por una parte, se rehúsan a llamar a estas dos ceremonias sacramentos, una por la mala interpretación que algunos cristianos le han dado, algunos cristianos protestantes, y dos, por el mal uso que la Iglesia Católica les ha dado a estos sacramentos. Y es por esto que encontramos muchos cristianos que en el día de hoy ni siquiera utilizan esta palabra sacramento, porque ellos quieren ir en contra de la Iglesia Católica.
a la cual le ha dado un significado diferente al verdadero significado que significa sacramento. Y es por esto que muchos cristianos no utilizan la palabra sacramento y en vez de sacramentos utilizan la palabra ordenanza, porque ellos dicen que además que este término es mucho más apropiado para llamar al bautismo y la cena del Señor como una ordenanza, porque el mismo Señor Jesucristo fue que ordenó que se hiciera esto. Pero también nosotros vemos, por otro lado, algunos protestantes como los anglicanos, luteranos y muchos reformados que han estado dispuestos a utilizar esta palabra sacramento sin ni siquiera tener ningún problema para referirse a la cena y al bautismo. Esta palabra sacramento, cuando nosotros la usamos en un sentido teológico, siempre es para describir ciertas ceremonias de la fe cristiana. Esta palabra sacramento proviene del latín sacramentus y cuando se usaba tenía siempre un sentido eclesiástico en la iglesia primitiva, y el uso de esta palabra tenía un sentido mucho más amplio que el que nosotros tenemos ahora en este momento, ya que solamente nosotros la usamos, esta palabra sacramentos, para referirnos solamente a la cena y al bautismo, a la cena del Señor y al bautismo. Pero la iglesia primitiva la usaba para nombrar cualquier observancia ceremonial o cualquier cosa sagrada. Supongamos, ellos incluso podrían llamar sacramento un culto, todo lo que tenía que ver con la liturgia, ellos llamaban esto sacramento. Y en el uso cotidiano de la antigüedad esta palabra siempre se aplicaba en dos formas. Primero, la primera forma era una prenda de garantía que se ponía en custodia por los implicados y se llevaba siempre para un fin sagrado. Y el segundo uso era para el juramento que hacía un soldado romano hacia el emperador, y esto también daba por extensión hacia cualquier juramento que se hacía. Estas dos ideas se combinan para llegar a dar un concepto ya de rito sagrado, que consentía en una prenda o voto cuya recepción comprendía un juramento o lealtad hacia algo. Y esto llevó con el tiempo que este vocablo sacramento se utilizara principalmente para referirse solamente al bautismo y a la cena del Señor. Esta es la definición corriente de sacramento, que es aceptada tanto por todas las iglesias reformadas como aún también la Iglesia Católica también utiliza esta definición de sacramento, solamente que se aplica al bautismo y a la cena del Señor, que es una señal externa y visible ordenada por Cristo que declara y asegura una bendición espiritual. Pero si nosotros usamos tanto la palabra sacramento de ordenanza, no creo que nosotros encontráramos un verdadero punto significativo en juego como para tener, digamos, una discusión en cuanto a esto. Cuando vayamos a llamar ya sea el bautismo o a la cena del Señor sacramento o ordenanza, estas dos palabras en sí nosotros las podríamos considerar simplemente como sinónimos y sin ningún problema. Por eso no hay ningún problema cuando cualquiera de estas dos palabras las usamos para referirnos a la cena o al bautismo, aunque nosotros siempre vamos a encontrar el estigma de la Iglesia Católica Romana, porque ellos llaman sacramentos a una serie de ordenanzas divinas, como también a otra serie de ordenanzas inventadas también por los hombres. Pero debemos recordar que esta palabra sacramento significa rito instituido divinamente, y entre ellos encontramos el bautismo y la cena del Señor, que el mismo Señor Jesucristo instituyó. Ahora que ya hemos considerado estas palabras sacramento, ahora sí consideremos lo que es el bautismo. Si nosotros miramos la historia de la Iglesia, debemos reconocer y tener muy en cuenta que históricamente y aún hoy en día vamos a encontrar muchas diferencias en cuanto a esta ordenanza. Vamos a encontrar muchas diferencias en cuanto al bautismo, de cómo debe ser la manera correcta, cómo se debe administrar esta ordenanza. Por eso, antes de empezar a hablar del bautismo, quiero dejar en claro que esta doctrina del bautismo no es una doctrina fundamental como para llegar a causar una división
dentro de la iglesia. Aunque sabemos que el bautismo es una ordenanza del Señor, la manera de administrarla no debe ser nuestra base para nosotros desechar a verdaderos hermanos. Supongamos que si en nuestra iglesia llegase un hermano que sea presbiteriano y que haya sido bautizado por aspersión y haya sido bautizado desde niño nosotros como bautistas no le podemos obligar a este hermano a que se bautice por inmersión como nosotros lo hacemos. Nosotros podemos encontrar un sinnúmero de buenos hermanos que no practican el bautismo por inmersión como nosotros lo hacemos. Ahora, teniendo en cuenta esto, el bautismo es un asunto importante en la vida de la iglesia local. Por eso es importante que lo consideremos y siempre lo estudiemos. Todos aquí sabemos que nuestra posición acerca del bautismo es una posición bautista. Y en nuestra posición bautista, que nosotros somos, solo administramos esta ordenanza a personas que hayan dado una profesión de fe en nuestro Señor Jesucristo. Esto quiere decir que la persona que sea candidata a bautizarse debe dar una muestra visible, externa, que verdaderamente ella ha creído primeramente al Evangelio y a las doctrinas fundamentales para que esta persona ahí sí pueda llegar a ser candidata para ser bautizada. Como en el pasaje que nosotros leímos en Mateo, hacemos discípulos y después a estos discípulos los bautizamos. Entonces, este estudio lo he dividido en dos puntos. Primero vamos a ver el modo o la manera de bautizar y nuestro segundo punto va a ser el significado del bautismo. Entonces vamos allá, nuestro primer punto es el modo o la manera correcta como se debe bautizar. Cuando nosotros consideramos todo el Nuevo Testamento donde mayormente encontramos esta enseñanza, nos damos cuenta que el bautismo se realizaba siempre de una manera particular y la persona era bautizada siendo sumergida en el agua. Por así decirlo, era completamente sumergida bajo el agua y después la persona era sacada. El bautismo por inmersión es el modo correcto de bautizar a una persona y es la manera que nosotros encontramos cómo se realizaba este bautismo en todo el Nuevo Testamento. Lo vamos a considerar el bautismo que se realizaba de esta manera por las siguientes razones que nosotros encontramos en la Escritura. La primera razón es porque el bautismo que nosotros porque la palabra bautismo que nosotros encontramos en nuestras Biblias, que nosotros encontramos en español, es la palabra griega baptizo. En griego es la palabra bautizo. Básicamente esta palabra significa hundir, sumergir o inmergir algo dentro del agua. Y este significado es de la palabra bautizo que nosotros vamos a encontrar regularmente en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, el bautismo es una ceremonia donde una persona era sumergida en el agua y luego era sacada del agua. Aunque bautizo es un significado general que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento, también encontramos la palabra griega bapto, que también se refiere también al bautizo, de donde nosotros sacamos nuestra palabra en español, que bautizar. Y esta palabra se usa muchas veces también en el Nuevo Testamento y siempre quiere decir esta palabra bapto, sumergir. De no poner, digamos, algo en el agua, sino de hundir algo totalmente en el agua. Mejor dicho, esta palabra siempre nos da la idea de meter algo bajo el agua. Y siempre estas dos palabras nos están dando la idea siempre de hundir o sumergir algo. No de colocar, por ejemplo, un líquido sobre algo, como lo hacen las personas que bautizan por aspersión. Una persona cuando se bautiza es bautizada en agua, colocada dentro del agua. Nunca se bautiza el agua sobre una persona. Entonces, nuestro segundo punto también a considerar que se realizaba de la siguiente
por inmersión, es por lo que nosotros también encontramos en la Escritura acerca de esta palabra inmergir, en algunos pasajes del Nuevo Testamento, como son Marcos 1:15. Acá en Marcos 1:15 dice la Escritura: y salían a él, acá está hablando de Juan el Bautista, toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él, por Juan, en el río Jordán, confesando sus pecados. Lo que nosotros aquí miramos, Marcos nos dice que muchas personas iban a Juan el Bautista y estas personas eran bautizadas por Juan en el río. Esto nos da la idea que Juan se encontraba dentro del río, no se encontraba ni fuera del río ni junto al río, sino, nos dice el pasaje, y eran bautizadas por él en el río. Además podemos considerar que no se necesita también un río para nosotros llegar a bautizar por aspersión. Si Juan se encontraba en el río, lo más seguro era que Juan estuviese bautizando por inmersión. Marcos también nos dice, cuando aquí hay versículos más adelante en Marcos 1:10, cuando Juan el Bautista bautizó también al Señor Jesucristo, nos dice que el Señor Jesús subía del agua. Esto nos está indicando que el Señor se encontraba bajo el agua para después subir del agua, como nos dice Marcos 1:10, dice: y luego, cuando subía del agua, acá hablando acerca del bautismo del Señor Jesucristo, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. En este pasaje podemos concluir que el Señor Jesucristo fue sumergido dentro del agua y no rociado con agua, porque si el Señor hubiese sido rociado, no tenía la necesidad de él haber subido del agua. Esto nos indica tanto que como Juan y Jesús, ambos se encontraban dentro del río, y el Señor Jesús hizo una inmersión, salió del agua se hundió en el agua para posteriormente salir del agua, como nos dice el pasaje. Otro pasaje que también nosotros llegamos a concluir que el bautismo debe ser por inmersión es Juan 3:23, donde nos dice Juan 3:23, nos dice Juan, acá también hablando de Juan el Bautista: bautizaba también en Enón junto a Salín, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados. ¿Por qué Juan bautizaba en Enón? El pasaje nos dice: porque allí había muchas aguas. Y si nosotros consideramos el bautismo por aspersión, para bautizar a una persona rociándola con una totuma, no se necesita tener mucha agua. Pero si Juan bautizaba por inmersión, Juan sí necesitaba mucha agua para poder meter a una persona dentro del agua. El pasaje nos dice que Juan bautizaba en Enón porque allí había muchas aguas. Nos indica que necesitaba Juan muchísima agua para bautizar, y solo por inmersión se necesita mucha agua para que una persona pueda ser bautizada. Otro pasaje que nosotros también podemos considerar que nos habla acerca del bautismo es cuando nosotros leemos el libro de los Hechos, cuando Felipe le predicó el evangelio al eunuco. También podemos considerar esto, ahí en Hechos 8:35, donde nos dice la Escritura: entonces Felipe, abriendo su boca, acá le está predicando al eunuco, y comenzando desde la Escritura, le anunció el evangelio de Jesús, y yendo por el camino, llegando a cierta agua, le dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Este pasaje no creo que ni Felipe ni el eunuco consideran que solamente con ser rociado podía ser una persona bautizada, porque el eunuco, él iba, como sabemos, él iba en su carruaje, y él allí lo más seguro es que llevara agua para él beber en el camino. Si hubiese sido por aspersión, el eunuco simplemente le hubiese pasado un poco de agua, que lo más seguro es que él llevara en su carro, y con esto hubiese sido suficiente para haber bautizado al eunuco. Pero lo que vemos es que el eunuco esperó hasta que encontró agua en el camino, y cuando estuvieron allí, el eunuco mandó a parar el carro, bajaron ambos, y Felipe bautizó al eunuco. Y cuando salieron del agua, el Espíritu Santo
arrebató a Felipe, como nos dice el verso 38 del capítulo 8, dice, y mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no lo vio más y siguió gozoso su camino. La inmersión muestra la realidad de lo que verdaderamente está enseñando el bautismo. En este caso, como en el caso también del Señor Jesucristo, después de que salieron del agua, descendió el Espíritu Santo en el caso del Señor Jesucristo sobre él, y en el caso de Felipe también fue arrebatado. Y la única explicación lógica que nosotros encontramos a estas narraciones es la inmersión. Con esto nosotros podemos concluir que la forma correcta para nosotros bautizar es la inmersión. Primero, porque la palabra bautismo significa inmersión, y segundo, porque es lo que nosotros podemos llegar a concluir después de que leamos estos pasajes que nosotros encontramos en la Escritura. Ahora pasemos a nuestro segundo punto, y es el significado del bautismo. ¿Qué es lo que verdaderamente significa el bautismo para todos los cristianos? El bautismo, en primer lugar, como dijimos anteriormente, constituye un mandamiento directo del Señor Jesucristo. Como en el versículo que leímos dice, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto es un mandamiento de la Gran Comisión y no es una alternativa para nosotros decidir si hacerlo o no hacerlo en la iglesia. Esto es un mandamiento del Señor, por lo tanto nosotros debemos de cumplir este mandamiento del Señor Jesucristo. Y este mandamiento nosotros lo vemos reflejado también en la predicación de Pedro, en el discurso que Pedro da en Hechos 2:38, donde el apóstol Pedro dice, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros. Y en este discurso de Pedro, Pedro no les está dando una sugerencia a estas personas, sino les está dando un mandato de irse a bautizar a estas 3,000 personas que se habían convertido por la predicación del apóstol Pedro. Y esto es algo que debemos nosotros de imitar. Por eso el bautismo no es una opción para los creyentes, y lo vemos claramente en el discurso de Pedro, donde todas estas personas entendieron la obligación de ellos bautizarse, y nosotros como la Iglesia de Cristo también estamos obligados también a cumplir este mandato del Señor Jesucristo. El bautismo en sí es un simbolismo de la unión con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Y cuando la persona sale del agua, nos lleva a una verdadera realidad espiritual que nos muestra que hemos muerto y también hemos resucitado con Cristo. El bautismo en sí es una ceremonia que nos muestra una enseñanza visual. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento nosotros vamos a encontrar muchas ceremonias que Dios instituyó enseñándonos realidades espirituales. En una ceremonia que nosotros vemos que es visual, en ella podemos encontrar grandes realidades espirituales. Simplemente nosotros con ver lo visual, en ella se encuentran grandes realidades espirituales. Esto es más o menos lo que simboliza el bautismo. Es un simbolismo de que cuando la persona es sumergida y sacada del agua, nosotros dentro de ese simbolismo vamos a encontrar grandes realidades espirituales. Por ejemplo, nosotros podemos ver el ejemplo de la ceremonia de la circuncisión. Todos los niños varones que nacían, nosotros sabemos que en el Antiguo Testamento debían de ser circuncidados al 8º día. Esta ceremonia visual tenía el propósito de enseñar una realidad espiritual. ¿Y cuál es la realidad espiritual que nosotros encontramos en la circuncisión? Que todos los hombres somos pecadores y nacemos pecadores e inclinados hacia el pecado. Y la circuncisión nos enseña que el hombre debe ser limpio desde el mismo punto donde nacen sus deseos. Y donde nacen todos los deseos de los hombres, nacen es del corazón.
Por eso el Señor nos dice en Deuteronomio 10:16, circuncidaos pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Entonces este acto físico de cortar el prepucio a un niño representaba una verdad espiritual. El hombre necesitaba un nuevo corazón y el hombre necesitaba ser limpiado de todo su pecado. Otra ceremonia del Antiguo Testamento que también nos enseña también una realidad espiritual, simplemente viendo la ceremonia visual, son los sacrificios, donde se sacrificaban muchos animales en el templo, y los niños y las personas que no conocían esta ceremonia le preguntaban a las personas que conocían acerca de esta ceremonia de por qué se tenían que hacer estas cosas, por qué tenían que sacrificar muchos animales en el templo, cuál era el propósito de matar todos estos animales. Y una realidad espiritual que nosotros podemos sacar de los sacrificios de estos animales es que el pecado demanda que alguien tiene que morir, de que alguien tiene que derramar su sangre por el pecado. Y esa sangre debe también cubrir el pecado. Y cada uno de estos animales representaba el Cordero de Dios, que Dios algún día iba a enviar un sustituto para pagar el pecado de su pueblo. Entonces muchas de estas ceremonias eran instrumentos visuales de enseñanzas para el pueblo de Israel, que contenían grandes realidades espirituales. Y ahora en el nuevo pacto todas estas ceremonias, como nosotros sabemos, todas estas ceremonias se cumplieron en Cristo Jesús, y ya nosotros no tenemos necesidad de hacer todas estas ceremonias que se encuentran en el Antiguo Testamento. El Señor Jesucristo solamente nos dejó dos ceremonias que Él mismo instituyó, que son la cena y que son el bautismo. El bautismo nos representa la muerte al pecado, sepultura y un nacimiento y una nueva vida en Cristo Jesús, como nos dice el apóstol Pablo en Romanos y Colosenses. Nos dice Romanos 6:3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Colosenses 2:12 nos dice también, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Estas son grandes verdades simbólicas en el bautismo por inmersión. Estas son grandes realidades que nosotros vemos cuando una persona es bautizada por inmersión. Y es por esto que cuando una persona está siendo bautizada, al descender al agua está haciendo una representación de descender a la tumba y ser sepultado, y al salir del agua está haciendo una representación de que ha sido resucitado con Cristo para andar en una vida nueva en Cristo. Entonces el bautismo nos muestra la muerte de la vieja vida al pecado y una resurrección a una nueva vida en Cristo Jesús. El bautismo por aspersión no podemos ver ni contemplar este simbolismo que nosotros vemos en el bautismo por inmersión, de estas verdades espirituales que nosotros encontramos en el bautismo por inmersión. Por ejemplo, cuando una persona es sumergida, vemos que muestra cuando hemos sido muertos y sepultados con Cristo, y al salir del agua que hemos sido resucitados con Cristo. Aunque los que practican el bautismo por aspersión alegan que lo esencial que se debe simbolizar no es la muerte y la resurrección en Cristo, sino que lo importante es que se está representando la purificación y el lavamiento de los pecados. Aunque estos son verdades que nosotros encontramos en el bautismo, en el simbolismo del bautismo, es evidente que el lavamiento y limpieza y purificación
de pecados nosotros la encontramos en la Escritura. Pero en este pasaje que nosotros leímos de Romanos 6:3, Pablo nos está acá dando una explicación de lo que significa verdaderamente el bautismo. Por eso nos dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida? Pablo aquí nos muestra un simbolismo muy diferente. Y en la enseñanza del Nuevo Testamento nosotros también encontramos tanto el lavamiento de los pecados como la muerte y resurrección de Cristo. También nosotros vemos que estas son grandes realidades espirituales que se simbolizan en el bautismo. Aunque los dos pasajes que leímos de Romanos y Colosenses, el apóstol Pablo pone siempre un claro énfasis en morir y resucitar con Cristo. Incluso podríamos decir que el lavamiento y limpieza de pecados nosotros lo podemos simbolizar mucho más efectivamente mediante el bautismo por inmersión que por el bautismo por aspersión, simplemente con echarle un poco de agua encima a la persona. Además, tanto la muerte y la resurrección con Cristo se simbolizan de una manera mucho más adecuada cuando se bautiza por inmersión. Y en la aspersión no vemos nosotros ningún simbolismo claro ni visible de la muerte y la resurrección con Cristo. Pero con todo esto quiero dejar en claro que lo que en realidad no debemos nosotros de perder de vista es el verdadero significado del bautismo. Porque muchas personas simplemente discuten y arman grandes controversias porque las personas son bautizadas por aspersión o porque otras personas son bautizadas por inmersión. Es fácil que los creyentes simplemente miren solamente la ceremonia, de cómo se hace el rito de la ceremonia, pero lo verdaderamente importante es que no debemos de perder de vista el verdadero significado del bautismo. Aunque nosotros no estemos de acuerdo de cómo se lleve a cabo la ceremonia del bautismo, lo más importante es que la persona que se bautiza tenga un verdadero conocimiento de qué significa el bautismo y las tremendas bendiciones que acompañan esta ceremonia. Cuando una persona se bautiza, debemos poder ver y contemplar las asombrosas verdades espirituales que esto lleva, de cómo esta persona pasa por las aguas del juicio con toda seguridad y que hemos muerto y ahora tenemos una vida nueva en Cristo Jesús, porque hemos recibido el lavamiento de nuestros pecados. Esas son verdades eternas que nosotros debemos de recordar cada vez que nosotros nos acordamos, por ejemplo, de nuestro bautismo. Por eso cada vez que un hermano se bautiza debería ser una ocasión de dar gloria y alabanza a nuestro Dios por todas estas verdades espirituales que se encuentran dentro del bautismo. El bautismo, tanto para el que se va a bautizar como para toda la congregación, debe ser un día de regocijo y alegría en el Señor, y esto representa una bendición tanto para la persona que se ha bautizado como para toda la iglesia en sí. Vamos a dejar hasta aquí, dentro de 8 días continuamos.